Bueno, voy a explicaros aquí un poquito este nuevo bloque que ha salido, que es el de Transact SQL. Voy a deciros dónde los tenéis y cómo lo podéis conseguir. Por ejemplo, ahí en el menú archivo. Muy buenas, David. Sí. He colocado ahí en el... A ver si está grabando esto. Sí. He colocado ahí en el bloque de archivos general el PDF del Transact SQL. Vale. Ahí tenéis. Ahora comentaré un poquito lo que me importa de aquí para que vayáis aprendiendo. Como tenemos varias sesiones, lo comentaré. Lo tenéis ahí, el PDF. También dejaré vídeos que tengo de Transact SQL hechos, parte de este que se está grabando. Luego también lo tenéis en el blog de notas. Aquí, en el blog de notas, dentro del apartado contenido, que es donde dejo normalmente los vídeos. Ahí en contenido tenemos el tema 7 y está en el PDF, primera clase, Transact SQL, y tenemos también ahí el contenido. A ver si hago un clic por aquí, esto así me deja maximizarlo. A ver, sí. Lo voy a abrir por el otro lado y lo vemos. Me descargo el PDF mejor. Voy a descargarme el PDF y trabajo sobre el PDF. Descargar archivo, Dominier, descargar. Y abro el archivo. A ver si me lo abre. Este tema, como no está en el libro, he terminado el tema 6, lo he incluido aparte. Sí. Lo abro por aquí, doble clic. Vale, pues. Por aquí, lo grande y vemos. Aquí lo que vamos a combinar con el Transact SQL va a ser el SQL más, digamos, programación. Un poquito de programación. Vamos por aquí a ver dónde me importa. Dentro del, cuando sepamos Transact SQL, que es un lenguaje de programación que proporciona Microsoft SQL Server, pues vamos a utilizar el SQL que conocemos de los temas 4, 5 y 6. Vamos a añadirles elementos un poquito de programación, como una variable, como un bucle, como una condición sí. Y luego lo podemos utilizar si fuéramos a trabajar ya con procedimientos almacenados, una función, un disparador. Bueno, pues aquí se empieza también por los tipos de datos, que son muy parecidos a los que son parecidos a los del tema 4. Ahí vemos datos numéricos, pues lo mismo que decíamos antes, el bit para coger valores entre 1 y 0, el tinin entre 0 y 255, el small int, más o menos 32.000, los enteros, el big int, el decimal PS, son los mismos que vimos en el tema 4. El real, el money. Por ahí tenemos distintos tipos de datos para cuando trabajamos con datos numéricos. Y aquí ya, por ejemplo, ya mezclamos 3 conceptos nuevos.
Por ejemplo, cuando vamos a crear un programa, un script, necesitamos declarar las variables que vamos a utilizar. Yo puedo declarar una variable que llamo @bit y le digo el tipo de datos que es. Entonces, luego se hablará de ello, pero las variables vemos ya que empiezan por el arroba. En Transact SQL, las variables con el arroba. Entonces, declaro variables. En este caso estoy poniéndole el mismo tipo de datos, el mismo nombre a la variable que el tipo de datos. Separadas por una coma, declare @bit igual a de tipo bit, @tinin de tipo tinin, @smallin de tipo smallin. Y voy separándolos por comas. Y ya tenemos esa sección de declaración. Una vez que las hemos declarado, y arriba tengo declarada esa variable, pues la puedo hacer una asignación. Esto es declaración y esto es asignación. ¿Y qué hago? Asigno un valor a lo que haya a la izquierda del igual. Utilizo el set, pongo la variable, pongo un número, en este caso porque son numéricas, y le asigno el 1 a lo que haya a la izquierda, al @bit. Luego, una vez asignada, pues la puedo imprimir. Pongo aquí un print, el nombre de la variable, y ya tendremos aquí las tres cosas. Uno, la declaración, la asignación y la impresión. Y luego las variables van a empezar por el arroba. Luego, pues con todos los casos se hace. Se asigna un valor, se imprime, se asigna un valor, se imprime. Luego, datos de tipo carácter. Bueno, pues vamos a utilizar el char, que eran fijos, el varchar, eran variables. Igual que utilizamos nosotros en el tema que vimos en el tema 4. En varchar, si podemos almacenar los caracteres especiales como chino, árabe, podemos utilizar nchar y nvarchar. Tipos de datos fechas, pues utilizamos el @time, podemos utilizar el date solamente, si queremos almacenar solamente la fecha y no la hora. Hemos visto que son parecidos. Concepto de variable. Lo que hemos dicho antes. Las variables deben comenzar por la arroba. Y tenemos un ejemplo, ya que vamos incluyendo cositas. Si yo colocamos 2 puntos, esto va a ser las 2 líneas, un comentario. Si queremos un comentario de varias líneas, utilizamos la barra asterisco y el asterisco y la barra. Y todo lo que está entre esas dos cosas es un comentario de varias líneas de texto. Luego, igual que antes, siempre empezamos con el declare y declaramos las variables. En este caso, una variable @nombre. Va a ser varchar de 50 porque es una variable pues, de longitud variable. Luego pongo los 2 guiones porque viene un comentario a la derecha que no se ejecuta. Luego tengo un set donde le asigno a esa variable un texto. Y para asignarle un texto, como es de tipo texto, va con comillas simples. Y luego hacemos igual que antes el print. Print y nombre de variable. Todo esto conviene que lo probéis vosotros con el SQL Management Studio. Bueno, hemos visto una forma de asignar variables. Vamos a tener 2 formas de asignar variables, con el set
Y vamos a tener otra forma de asignar variables con el select. Me va un trabajo de aula. Vale. Ahí tenemos las dos posibilidades. Esta es la que hemos visto ahora y vamos a ver también el select, para ver cómo hacer esa asignación de variables. Aquí estamos utilizando SQL Server junto con Transact SQL. Por ejemplo, vamos a diseccionarlo poco a poco. Tengo una declaración, pongo declare, pongo nombre de variable, arroba nombre paciente, que va a ser varchar de 50. La siguiente línea es un comentario y en la otra utilizo el set para hacer una asignación. Acordaros que la asignación lo que hace es lo que está a la derecha del igual, se lo asigna, en este caso lo que está a la izquierda, la variable. Entonces el nombre de paciente va a ser igual a lo que devuelva este select. Este select que devuelve solamente una fila y una columna, por lo que puedo asignárselo a lo que hay a la izquierda. ¿Por qué devuelve? ¿Por qué devuelve solamente una fila? Porque tengo paciente, le estoy diciendo que solamente sea el 1. Y solo tengo una columna, y esa columna nombre es compatible, esa columna que yo le he dicho aquí, es compatible con esta variable, nombre paciente, que la hemos definido tipo varchar aquí arriba. Por eso no hay ningún problema de incompatibilidades. Lo que me devuelve el select va a ser compatible con la variable, que es del mismo tipo de datos que nombre. La variable la hemos definido ahí arriba como varchar de 50. Ese rectángulo me dará un valor. Antonio, Pedro, lo que sea. Se le asigna la variable y luego la imprimo. Ahora esta la estoy haciendo con el set. De esta primera forma. Con el set. ¿Cómo puedo utilizar ahora el select para asignar valores? Este sería el segundo caso. Voy a utilizar esa asignación con la sentencia select. Bueno, pues en el declare declaro dos variables. Declaro el nombre y la ciudad. De tipo varchar las dos con una coma para separar una de otra. Luego hago un select. Aquí ya no tengo un set, hago un select donde le digo que el DNI es igual a 1, por lo que solamente voy a tener un paciente. ¿Y aquí qué hacemos? Imaginad que no tuviéramos esto. Yo con este select tendría el nombre y la ciudad del paciente número. Pero aquí lo que hago es lo que devuelve este campo, que es el nombre, se lo asigno a esa variable que está a la izquierda. Simple asignación es lo que está a la derecha, se la asigna a la izquierda. Y la ciudad se la asigno a esta variable. Y obtengo dos variables con información, el nombre y la ciudad. Al obtenerlas, voy a poder imprimirlas aquí debajo. Hago un print y las imprimo. Entonces, esta es la segunda forma. Una asignación utilizando el select.
Vale, si el select, aquí dice, si el select devolviese más de una fila, solamente quedarán registradas la última fila de vuelta. Operadores que tenemos por aquí. Bueno, tenemos los operadores para igual que hemos hecho alguna vez con los select, el sumar, el restar, la división. Tenéis ahí los de comparación. Bueno, vamos al siguiente apartado, estructuras de control. Aquí ya empezamos a utilizar el sí, el condicional. ¿Cómo funciona el sí? Pues bueno, es si ocurre algo, si se cumple una condición, pues habrá que hacer pues una serie de cosas que digamos a continuación y si no, lo contrario. Aquí tenemos la sintaxis y le decimos sí, esa expresión y si no, el caso contrario. Aquí ponemos un pequeño nen. Si son varias líneas es obligatorio, pero si no pusiera el begin y el end, si no pusiera ese begin y el end, pues bueno, solamente incluiría una línea en el sí y una línea en el else. Pero si ponemos begin y end siempre, bueno, con varias líneas de código. Ahí tendríamos la expresión que tiene que comparar y vamos a ver un ejemplo. ¿Y qué tenemos? Tenemos un declare donde declaramos una variable @web que es varchar, otra variable @dominio que es varchar3, la de arriba varchar100. Y hago una asignación. Hago que dominio se le asigne el valor que está a la derecha. Decimos que siempre esto de aquí se le asigna a ese valor. Y ya comparamos. Cogemos si dominio, si esto de aquí, esta condición es correcto, pues tiene que hacer esto. Y si es falso, lo de abajo. Si es correcto, lo que hace es el print de ese texto, que como lo he puesto entre comillas, imprime www.irmanostrum.com. Y si no, lo que hace es imprimir esto, que es otra web. Si yo aquí quitase esto y pusiera ahí otra cosa, pusiera ahí org, cualquier cosa, pues ya saldría la opción de falso. Aquí es una condición, en begin lo que tiene que cumplir, que si es verdadero y si es falso. Vamos a ver ahora los bucles, los while. Arriba es para que piense entre una condición y otra. Y aquí es ya los bucles. Los bucles se van a repetir, el bucle while, mientras la expresión que se evalúe es verdadero. Digamos que va a estar entre un begin y un end del bucle, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, hasta que sea, hasta que se cumpla, no se cumpla la condición y salga fuera. El bucle, ¿cómo se define? Se pone el while y una expresión. Luego se pone un begin y un end. Ahí todas las instrucciones que queramos oportunas para ese bucle. Un ejemplo de while. Vamos a ver. Ahí. Yo aquí declaro una variable contador que sea de tipo entero. Esa variable contador le asigno un valor en el set y le digo que va a valer 0. El contador vale 0. Y ahora pongo ya el while y le digo
¿Qué condición voy a tener en el while? Vamos a colocar que el bucle se va a repetir mientras que el contador sea menor que 100. Si es mayor que 100, se termina. Entonces, dentro de mi bucle, que está entre el begin y el end, tenemos dos líneas, el set y el print. La primera línea es un set y lo que le digo es que contador sume en 1. Coge contador, le suma 1 y se lo asigna a contador. Si antes valía 0, ahora vale 1. En la siguiente vuelta valdrá 2, luego valdrá 3. Y de esta forma tenemos ahí un bucle que va aumentando. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos un print luego. Una vez que lo hemos aumentado, hacemos un print. Y voy a combinar aquí este texto, que va entre comillas simples, más el contador. Pero como uno es texto y el otro es numérico, tengo que convertir, hay una función que me convierte esta variable, me la pasa a varchar para que no dé problemas y pueda concatenar el texto de la izquierda con el valor de la variable de la derecha. Entonces, este bucle lo que hace es, me imprime el texto iteración del bucle, me pondrá iteración del bucle 1. Luego, da otra vuelta para arriba. Iteración del bucle 2, 3, 4. Va poniendo el mismo texto, pero va cambiando el numerito este hasta que llega a los 99 y se sale. Entonces, él va dando vueltas hasta que el contador sea, mientras que sea menor que 100, cuando es 100 se sale fuera. Luego aquí tenemos el continúe. Lo que hace es pasar a la siguiente, digamos, al siguiente elemento del bucle. Vamos a ver aquí el ejemplo. Lo tenemos aquí separado en dos. Ahí. Declaro una variable contador de tipo entero. Le asigno que ese contador sea igual a 0. Mientras que sea menor que 100, ponte a dar vueltas. Pero aquí vamos a imprimir los impares. Por aquí. Imprimir. Los impares. Bueno, ¿qué hace el bucle? El bucle está desde aquí hasta aquí. Entonces, valía 0, entra en el bucle y lo primero que hace es 0 más 1. Esta suma se la asigna ahí a contador. Hacemos un set contador y se le asigna lo que está a la derecha. ¿Y aquí qué hace en el sí? En el sí está haciendo, traducido al castellano, sí, la variable @contador. La divido por 2 y el resto me da 0. O sea, si es un número par, cuando yo divido algo por 2, o sea, si divido 2 por 2, 0. El resto. Si divido 4 por 2, sale a 2, el resto 0. Solamente en los casos impares tendré un resto de la división. Entonces, si es par, ejecuta esto, continúe. Y continúe lo que hace es saltarse la siguiente línea y va al end. Y vuelve otra vez al siguiente elemento. Se salta al print. Pero si es impar, que el resto sería 1, entonces no hace el continúe y ejecutaría el print, imprimiría el número 1, el 3,
el 5, el 7. Ahí imprimiría los impares. Luego tenemos también la posibilidad de utilizar el break, que lo que hace es salirse del bucle. Por ejemplo, este bucle de ahora, tenemos una variable contador, hacemos que el contador sea igual a 0, pero el bucle le hago un bucle infinito. Le digo, hace el bucle mientras que 1 sea igual a 1, que eso va a ser siempre. Un bucle infinito. Entonces siempre se va a ejecutar hasta que, en este caso, la sentencia break me lo tira fuera. ¿Qué hace? Pues le sumo 1 y aquí dicen, si contador dividido por 50, el resto es 0, salte del bucle. O sea, cuando llega al 50, se sale. Porque justamente cuando divido, si divido 25 por 50, el resto no es 0. Solamente será 0 cuando divida 50 entre 50, será por 1, pues, aquí tendré un 0. Entonces, cuando llega a 50, hace un break y se sale fuera del bucle. Ahí hemos visto que podemos utilizar el break, el continúe, al siguiente elemento y luego ahí la definición del bucle. Aquí hay un ejemplo ya más complicadito donde se utiliza el bucle con una subconsulta. ¿Qué hace aquí el ejercicio? Pues mira, pues declaramos una variable como DNI paciente. Y aquí tenemos el bucle, este bucle que tenemos aquí el begin y el end. Entonces, mientras exista, si habéis visto el tema de las subconsultas, estaban las de existencias. ¿Qué significa esto mientras que exista? Si lo que está aquí dentro devuelve algo, si esta consulta devuelve alguna línea, si esa consulta devuelve alguna línea, o sea, si el característico fue un paciente donde el turno 3 es igual a Alicante, vamos a imaginar que hay dos filas que lo cumplen, que son del turno 3 y ciudad igual a Alicante. ¿Qué hace aquí debajo? Pues lo que hace es, tenemos un set DNI paciente, va a hacer una asignación de lo que hay aquí, me está obteniendo el DNI del paciente, esa variable DNI se la va a asignar a DNI del paciente para aquellos que cumplan la condición que son de Alicante y el turno 3. Como teníamos dos, coge un top 1 para coger solamente uno, coge solamente el primero y el DNI se lo asigna a este DNI de aquí. De esos dos que teníamos, uno. Y en la siguiente línea hace un update y actualiza la tabla pacientes asignándole
al primero que tenía el turno 3 de aquí arriba, le asigna el turno 1. ¿Pero a cuál? ¿A cuál le cambia el turno? A este de aquí, al aquel cuyo DNI es igual a la variable @DNI de paciente que viene de aquí. Lo que hace es, de esos dos, coge el DNI de uno y le asigna turno 1 a uno de ellos que tenían 3. Como le asigna el turno 1, solo quedará un paciente con el turno 3, que como estoy en el bucle, vuelve a dar otra vuelta, se lo cambia al otro paciente y llega un momento que la condición de aquí arriba ya no queda ningún paciente del turno 3. Les ha cambiado el turno 3 por el turno 1. Esta es digamos, una consulta ya un poquito más complicada, donde tenemos un bucle de existencia y bajo va actualizando el turno hasta que no queda ninguno de ese turno. Entonces se sale fuera del bucle. Todo esto conviene que cojáis estos pequeños ejercicios y los probéis también con el SQL Server Management para ir viendo lo que os sale. Control de errores, pues bueno, vamos a trabajar para control de errores con el try y el catch, donde aquí pondremos el código que queremos ejecutar. Y aquí pondremos lo que tiene que pasar en caso de error. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde aquí tenemos el código principal. Código principal. Y aquí debajo tenemos en caso de error. Aquí declaro una variable divisor, otra variable dividendo y otra variable resultado. Y digo, pues dividendo es igual a 100 y divisor por 0. Entonces, al dividir algo por 0 me va a dar error. Entonces, hago una división aquí. Resultado igual a dividendo por divisor. Como divisor es 0, me va a dar un error. Y en vez de ejecutarse esta, va a ir aquí y va a imprimir esto de aquí. Se ha producido un error. Si fuese, imaginaros, divisor 5, pues ya no produciría un error. En este caso, me lo produce esta división por C. Así podemos utilizar el try y el catch. Esto ya también lo veremos un poquito mejor, más la semana que viene, el tema de las transacciones. Vemos las transacciones. Bueno, pues un pequeño ejemplo de transacción. En las transacciones van a tener que ver con las operaciones del tema 6, del update, del delete y del insert. Ahí veremos cómo puede afectar a esas 3 operaciones de lenguaje de manipulación. Nos queda ver estas transacciones un poquito, las implícitas, las explícitas. Esto lo dejo para la semana que viene porque es más largo. Y luego, a ver que termina las transacciones, veremos ya ejercicios de todo lo que hemos visto. Tenemos ejercicios del uso de variables, el uso del while, iremos haciendo un pequeño repaso de todos estos ejercicios. En un principio creo que, bueno, pues practiquéis lo que hemos visto antes de las variables con el SQL Server y pasaremos a las transacciones y luego veremos ya ejemplos. Por aquí voy a dejar de compartir ya y termino la grabación.
¿Mm?